Bueno, Pastor Alejandro, ya estamos con usted, así que el tiempo es suyo, querido amigo que está en Facebook, que nos está siguiendo también. Ahí usted puede compartir, deje su like ahí, comparta con alguien que en esta noche realmente tenemos certeza que ese mensaje podrá impactar y llegar a su corazón. Muy bien, buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. Muchas gracias, Pastor Pedro. Muchas gracias también, Pedro, el que estaba cantando. Y bueno, gracias también a todas las personas que están sintonizando. Sin dudas que hay muchos chicos, supongo que habrá profesores también. Después del otro lado por Facebook, no sé quiénes estarán, pero que sean bienvenidos también cada uno de ustedes. Y los que van a ver este programa de forma diferida, o sea, no en vivo, y se van a perder un poco de la participación, de la interacción, pero de todas formas que sean bendecidos ustedes también. Bueno, yo tengo un tema que quiero compartir con ustedes hoy, que es el tercer tema, y no sé si se acuerdan cómo dije ayer que se iba a llamar el tercer tema. Les pregunto esto porque no hace falta que vayan a Facebook y se fijen en el video grabado, la última partecita, pero sí les quiero decir que el tema cambió un poco, no el contenido, sino el título. El título del tema de hoy, a ver si lo puedo compartir ahora en pantalla, va a ser un poquito diferente y es este. Yo había puesto el tema número 3, casi 7.600 millones de views. Luego les voy a aclarar por qué. Pero el título de hoy es casi 8.000 millones de views. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué razón este título? Bueno, ustedes se van a dar cuenta de esto a medida que vayamos avanzando con el tema. Antes de continuar, así como estamos, los invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar entonces. Amado y poderoso Padre que estás en los cielos, gracias por todo, Señor, gracias porque tú nos amas, porque nos das esta linda oportunidad de estar conectados para meditar en tu palabra, también para meditar en las cosas que pasan en este mundo y ver qué dice tu palabra en relación a todo esto y cuál es tu plan para con cada uno de nosotros. Te ruego de una forma muy especial que bendigas a los alumnos de esta institución, no solo a ellos, sino a los profesores, a sus familias, que bendigas a cada persona que aunque no sea de la institución, pero igualmente está conectado queriendo encontrar la palabra de Dios también a través de este mensaje que tú quieres que impartamos. Te ruego, poderoso Dios, por eso, que tú nos bendigas en esta noche, que tú me puedas utilizar, que toques mi mente y mi corazón y la mente y corazón de cada una de las personas que nos están escuchando. Te lo ruego todo sin merecerlo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados amigos, chicos y chicas, jóvenes, queridos. Este tema tiene que ver con lo que va a aparecer en pantalla. Yo les voy a hacer algunas preguntas, pero por causa de que me falta un poco tecnología acá para poder interactuar con ustedes, porque mientras quizás ustedes podrían interactuar vía chat, se podría extender el tiempo mientras yo estoy esperando. Yo sé que ustedes podrían responder muy bien, pero yo les voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, si ustedes ven eso que están en pantalla, el icono o el logo, la logomarca de qué sería. Y ahí dice, obviamente, de Coca-Cola, Pastor. Bien, perfecto. Fíjense que hay personas que tienen ciertos gustos y parece que son seguidores de la Coca-Cola, entonces toman Coca-Cola. Ojo, no estoy haciendo propaganda de nada de esto, sencillamente lo estoy utilizando como una ilustración inicial para poder entender por qué yo voy a hablar de esto y qué relación tiene con el concepto de realidad aumentada desde el punto de vista bíblico. Ahí a la izquierda acaba de aparecer en pantalla otra cosa, otro logo. Y en este caso se trata del logo de Google. Si yo les pongo esto, ¿qué dirían ustedes? ¿El logo de qué es? Obviamente, de Apple, ¿no? Y este, de Android o Android, como quiera que le llamen. Y este, bueno, es muy fácil, ¿no? Facebook. Y este otro, bueno, parece que es más fácil todavía, WhatsApp. Bien, vamos a seguir avanzando un poquito. ¿Y ahora qué me dicen de este? Uy, esto sí es fácil. Evidentemente es Twitter o Twitter, como sea. Y este, bueno, uno de los que más utilizan especialmente los jóvenes, Instagram. Aquí uno no tan utilizado, pero utilizado de todas formas, Snapchat. Ustedes se dan cuenta que yo les estoy mostrando aquí redes sociales. Y esto, Spotify, obviamente. Y esto, bueno, una nueva red social un poco diferente, pero similar a WhatsApp, llamada Telegram. ¿Y qué me dicen de esto?
quizás ahí hay un poquito de silencio, y algunos saben, algunos quizás no. Quizás los muy jóvenes no saben, los otros un poquito quizás sí, especialmente la gente que trabaja. Les digo por qué, los adultos, algún que otro profesor seguramente conoce esta red social. Es la red social LinkedIn, en donde las personas pueden subir sus currículum vitae, digamos sus historias de vida a nivel laboral para poder conseguir trabajo. ¿Por qué yo les estoy mostrando eso? Porque si ustedes se dan cuenta, cada una de estas redes sociales o logomarcas que les mostré al principio suelen tener personas que de alguna forma son más fieles que otras a esas empresas y de alguna forma se convierten en seguidores de esas empresas. Ahora, cuando hablamos de seguidores de empresas o seguidores de personas, ¿qué tal si yo les pongo esta imagen? Bueno, aquí ya cambiamos, parece, no estamos hablando de logomarcas, no estamos hablando de empresas, estamos hablando de personas. Creo que no hace falta mencionar quién es, especialmente los más jóvenes saben quién es. Alguien que creo que desde hace algunos años, poquitos, quizás 3 años, que no sube videos a YouTube, pero este es un youtuber muy famoso llamado Germán, y hay muchos otros, ¿no? Aquí tenemos otro, que no hace falta dar el nombre, aunque sé quién es, pero bien, tenemos otro más, quizás algunos seguidores pueden tener, algunos siguen a estos youtubers, algunos no. Obviamente, acá yo no estoy mostrando todos los youtubers del mundo y a quienes tú sigues. Aquí tienes otra. Aquí tienes quizás el youtuber más conocido de YouTube. Pero pregúntense cuántos seguidores pueden llegar a tener estos youtubers. Bueno, haciendo un poco de investigación, esta información, perdón, que aparece en pantalla está un poco desactualizada, de algunos meses atrás. A esto habría que sumarle algunos millones más de suscriptores. Ahí tenemos uno de los principales canales de YouTube. No sé por qué lo tengo recortado a partir del segundo, no sé por qué no aparece el primero, pero bueno, no importa. La cuestión es que estos son los canales de YouTube con más cantidad de suscriptores. Y interesantemente, de 2016, 17 y 18, prácticamente los primeros puestos eran de youtubers. Hoy en día el que sigue quizás en los primeros puestos es PewDiePie, pero los otros parece que desaparecieron. Aquí tenemos una extensión de la lista y van a ver algunos nombres que yo les acabo de mencionar, como por ejemplo ese canal conocido como Hola, soy Germán. Ahora, yo les muestro esto sencillamente para que pensemos un momento. Hay un problema con respecto a este tema de ser seguidores de estos youtubers, porque estos youtubers tienen millones de seguidores, sin lugar a dudas que tienen millones de seguidores, pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? O mejor dicho, hay una situación que se ha generado. No sé si llamarlo problema, pero ¿cuál es esa situación? Que no todos siguen a esos youtubers. Ahora la pregunta es, ¿por qué no todos siguen a esos youtubers? Bueno, una respuesta lógica es porque no a todos les interesa seguir a esos youtubers. Pero también hay que entender algo. No todo el mundo tiene internet. No todas las personas tienen acceso a esta maravilla tecnológica que nos permite conocer un poco más acerca de la realidad que nos rodea. En relación a eso, pensemos un momento en esta pregunta. Considerando que no todos tienen internet, vamos a ver qué porcentaje de personas en el mundo será la que tiene acceso a esta información. ¿Cuántos habitantes creen ustedes que viven en este mundo? Les doy 3 segundos para que piensen, o tiren un número, o le digan a su compañero, o lo pueden decir los que están conectados de aquí, chicos, de Zoom, lo pueden hacer ahora. Quizás yo no pueda leer ahora el chat, pero luego podré leerlo. La cuestión es que ¿cuántos habitantes ustedes creen que viven en este mundo? Recuerdo haber investigado esto hace algunos años, y para ese entonces, en el 2017, había 7, esto está en notación anglosajona, 7.53 billones, pero billones para ellos son mil millones para nosotros. O sea que aquí tendríamos que estar hablando de 7.530.000 millones de personas que existían más o menos en el 2017. O sea, 7.500 millones de personas. Para que tú te des una idea, Brasil, si mal no recuerdo, tiene 200 y pico de millones de personas, Estados Unidos tiene 300 y pico, China tiene como 1.600 millones de personas, India tiene como 1.200, 1.300, ahora no recuerdo exactamente las cifras, pero más o menos eso. Si mal no recuerdo, Bolivia tiene unas 12, 13 millones de personas, puedo equivocarme, disculpen. Uruguay es chiquito, Uruguay tiene 3 millones y medio
de personas, apenas algo. Pero para el 2017 aproximadamente había 7.530 millones de personas. Ahora, hoy en día, esto es una información que yo saqué actual, de ahora. Hay una página donde se hace todo un tipo de cálculos estadísticos basados en información real, y entonces más o menos hoy en día hay 7.841.000 millones de personas en el mundo, casi 8.000 millones de personas. Quizás aquí en este punto podrás darte cuenta quizás por qué yo cambié el título de este tema y de pasar a llamarle casi 7.600 millones de views son visualizaciones, como ustedes saben, le llamé casi 8.000 u 8.000 millones de 8.000 millones de views, y tiene que ver con este número que está apareciendo en pantalla, que es la cantidad de personas actualmente que existen en el mundo hoy en día. La población mundial, como ahí dice, está creciendo por encima de 200.000 personas por día, o sea, nacen un poco más de 200, específicamente como abajo dice, 215.000 aproximadamente, ¿no? Niños que nacen en el mundo por día. Ahora, esto, para que ustedes se den cuenta más o menos en comparación con la población de Bolivia, es 653 veces la población de Bolivia. El mundo tiene 200 y poco de países. Imagínense que haya unas, equitativamente hablando, 653 Bolivias desparramadas en el mundo, en proporción a la cantidad de habitantes que tiene Bolivia, para saber más o menos cuántas millones de personas existen en el mundo. Ahora, ¿cuántas personas de esas que existen en el mundo tendrán acceso a Internet? Yo hice una pequeña búsqueda y encontré algo que ustedes pueden encontrar, más o menos para julio del 2020, había aproximadamente 4.570 millones de personas. O sea, de los casi 8.000 millones de personas que existen en el mundo, un poquito más de la mitad tiene acceso a Internet, los otros no. Así que esa es una de las razones por las cuales estos youtubers quizás no tienen más cantidad de visualizaciones, más cantidad de seguidores, etc. Ahora, ¿por qué yo les estoy diciendo esto? Vamos a aumentar un poco más hablando de números y vamos a pensar en lo siguiente. De acuerdo a muchos periódicos, como este que aparece allí en pantalla, más de 2.000 millones de personas, de las 8.000 que existen aproximadamente hoy en día en el mundo, que todavía no llegamos a 8.000, aparentemente, más de 2.000 millones de personas viven sin agua potable. Es más, si avanzamos un poco más, podríamos ver que no solo eso, de acuerdo a la información de la BBC recopilada hace poco, esta noticia es del 16 de abril del 2020, por causa del coronavirus, se considera que muy probablemente hay más de 3.000 millones de personas sin acceso a agua potable en América Latina y en el mundo. Yo les estoy hablando para esto, para que ustedes se ubiquen a nivel numérico de esta situación triste que se está viviendo en el mundo. Pero ¿qué tal si consideramos lo que en esta página dice, que esta página es la página de la Agencia de la ONU para los Refugiados? ¿Qué relación puede haber detrás de los muertos de hambre en el mundo? O sea, si hay esa cantidad de personas que no tienen agua potable, ¿qué tal cuánta cantidad de personas mueren, no tienen suficientes recursos y tristemente pueden llegar a terminar muriendo a causa del hambre? Por ejemplo, ahí dice, voy a agrandar en la pantalla, el informe de la ONU sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo estima que más de 820 millones de personas padecen hambre en el mundo. Yo no sé si tú alguna vez sentiste hambre, puede ser que sí, quizás tuviste la posibilidad de tener una heladera cerca. Hay millones de personas que no tienen esa posibilidad. Esto equivale a 68 veces la población de Bolivia. Y se calcula, de acuerdo a esta página anterior que yo les había mostrado, que ustedes la pueden googlear si quieren, hasta el momento, hasta el día de hoy, en lo que va del 2020, prácticamente van muriendo 5.541.000 y pico de personas. Ahora, antes de COVID-19 se calculaba que más o menos por año morían generalmente, algún año más que otros, tristemente, 10 millones de personas por año que morían de hambre, de las cuales 6 millones de esas 10 millones eran niños menores de 5 años.
Ahora, por causa del COVID-19, parece que las cifras han aumentado mucho más y se calcula que incluso van a aumentar mucho más. Yo quiero pasar a algo ahora que muy probablemente algunos de ustedes habrán escuchado, otros no. Puede ser que esta información que yo te voy a dar te llame poderosamente la atención y te quedes un poco preocupado, pero quédate tranquilo que mi objetivo no es darte esta información solamente por darte. Hay un objetivo que Dios tiene detrás de esto y por lo cual yo te estoy presentando estas cosas. Y acuérdate de lo que hablamos acerca de los seguidores, de los followers, de la cantidad de personas, de la cantidad de visualizaciones que tenían estos youtubers. Permíteme seguir avanzando. De acuerdo a lo que nosotros sabemos en el mundo, parece que hay cantidad de crisis de todo tipo. Voy a mencionar algunas como incendios, terremotos, tsunamis, problemas de aluviones, o sea, llueve descomunalmente y a través de esas inundaciones cae barro por las montañas, sepulta ciudades. No solo eso, sino que hay volcanes que explotan, como hace un tiempo en Guatemala, este volcán que explotó y que hizo erupción, digamos así, no es que explotó, aunque hubieron explosiones, y se llevó la vida de cientos y en muchos otros casos de miles de personas. ¿Qué no hablar quizás acerca de los huracanes, como aparece ahí en pantalla? Y lo triste de todo esto es que las estadísticas indican que esto, en vez de ser cada vez menos frecuente, se está convirtiendo en algo que es cada vez más frecuente y parece que todo esto tiende a aumentar. El año pasado, recordemos, quizás ustedes recuerdan, en el 2019, a fines del 2019, hubieron grandes incendios en Australia. Eso sucedió a fines del 2019 y entre inicios del 2020. Más de 1.000 millones de animales murieron en esos incendios de Australia. Hubieron mucha cantidad de pérdidas humanas también. Y se calcula que o aproximadamente 1.600 casas en torno a esos incendios fueron destruidas. Nunca en la historia se había registrado un incendio de tal magnitud, mucho mayor que los incendios que se registraron en el Amazonas o muchísimo mayor que los incendios que se registran todos los años tristemente en California, en Estados Unidos. Ustedes se darán cuenta que esta situación fue realmente triste. Muchos millones de vidas, como ahí yo les mencioné, más de 1.000 millones de animales murieron. Algunos incluso por causa de eso, siendo de que el único o el hábitat en donde más se desarrollaban, más vivían, era justamente ahí, en esos lugares que se quemaron por causa de la desaparición de esos lugares y de muchos de estos animalitos, algunos están ya en peligro de vías de extinción. Ahora, parece que no es eso lo único que está pasando en el mundo, queridos chicos y adultos que nos están mirando, sino que la intensidad de los conflictos armados está aumentando cada vez más parece situaciones donde parece que va a aparecer una guerra y la situación está muy tensa, después no aparece, pero imagínense estar viviendo en un país como por ejemplo Siria, donde de vez en cuando, y hace hace 2 años aproximadamente, con más razón, 2 o 3 o 4 o 5 años incluso más, caían bombas todos los días. Hay situaciones tristes que les toca vivir a muchas familias, que quizás a ustedes que nos están escuchando nunca les haya tocado vivir este tipo de situaciones por estar en algún lugar geográfico del mundo que no experimenta esto. Pero miren que esto sencillamente es parte de todo lo que está sucediendo. Yo no dispongo del tiempo de mostrarles muchas más cosas porque tampoco se trata de eso y creo que no me daría el tiempo para mostrarles todo porque ni yo sé todo y si incluso les mostrase todo lo que yo sé estaríamos horas y horas y horas solamente en relación a esta situación triste que vive el mundo. Pero claramente esto no solo afecta a países que quizás nunca hemos ido, afecta a países de aquí, de Latinoamérica, las crisis económicas, como por ejemplo la crisis de Venezuela, etc. Y les estoy hablando en torno a desde antes del 2019 y hoy en día especialmente. Pero cuando yo les muestro esto en pantalla, seguramente algunos de ustedes o muchos sabrán entonces qué palabra o qué nombre podríamos colocar a ese virus gráfico que aparece en ese diseño, que aparece en pantalla. Resulta que cuando
el mundo de alguna forma estaba recuperándose, más o menos, del shock por causa de estos incendios de Australia. Yo les mencioné que eso fue a fines del 2019 y un poquito de inicios del 2020, surge este nuevo virus, o digamos, este virus estaba, pero aparece en escena a nivel mundial. El mundo ha sufrido de muchas pestes, y voy a mencionar algunas de las más recientes, sin mencionar la peste negra, sin mencionar muchas otras de la Edad Media y antes. Pero, por ejemplo, una de las más recientes, la conocida gripe aviar. Algunos de los chicos que ustedes me están escuchando quizás para ese momento eran muy chicos, y igual esto no pasó hace tanto tiempo, pero puede ser que no se acuerden, pero sus papás seguramente sí, esto fue muy reciente. Después la clásica gripe H1N1, conocido como gripe porcina. Después vino el SARS, después vino el MERS, y ahora viene otro tipo de SARS, pero parece modificado, que es justamente el coronavirus. Y eso que aparece en pantalla 2019 nCoV es el nombre que en su momento se le colocó al coronavirus. Pero la cuestión es que este nombre ahora ha sido modificado por causa de que ahora sí, más o menos saben cómo se comporta. En ese momento no sabían bien qué nombre ponerle, pero se dieron cuenta que es un tipo de SARS modificado, por lo tanto ahora se llama nCoV SARS-2. Si mal no recuerdo, es algo así que se llama, que genera tristemente esta enfermedad que ha paralizado al mundo, aunque algunos países se están recuperando, pero de todas formas hay una situación terrible y ustedes la han vivido y la están viviendo, especialmente ahí en Bolivia, con COVID-19, que es la enfermedad generada por este virus. Miren, ¿vieron que ahí en pantalla abajo dice un mes? Bueno, ¿por qué yo puse eso? Porque cuando yo presenté este tema, o parte de este tema, yo para ustedes estoy presentando un tema diferente, pero cuando utilicé esta imagen para presentar este tema, recuerdo que fue en enero de este año 2020. Había pasado apenas un mes donde este virus había empezado a hacer un poco de estragos en algunas partes del mundo, y entonces yo presenté un tema donde les mencioné que hace un mes había aparecido ese virus, había personas que todavía no sabían, y les presenté esta imagen que ustedes están viendo en pantalla, la cual es sencillamente una distribución gráfica para que se vea de cómo el virus estaba avanzando, especialmente a partir de China, de la ciudad de Wuhan. Y bueno, esta página, que bueno, hoy en día existen muchas páginas que uno puede visualizar gráficamente el avance del virus, fue creada ahí por una universidad llamada Johns Hopkins. La cuestión es que en ese momento, si ustedes ven arriba a la izquierda, dice casos totales confirmados 11.374. Imagínense que era muy poquito. Cantidad de casos a nivel mundial que habían muerto eran 259 personas. Pero hoy en día, un poco, no muchos meses más adelante, tenemos esta situación totalmente diferente. Casos totales en el mundo, 20.439.274 hasta hoy de tarde, porque esta información yo la tuve que actualizar. Casos de muertes en el mundo, de acuerdo a lo que se calcula, hay personas que dicen que son más, hay personas que dicen que son menos, pero como sea, les estoy hablando por lo menos de los datos estadísticos oficiales que los gobiernos notifican, que son aproximadamente 744.000 y pico de personas, casi 750.000 personas. Ahora, aquí ustedes pueden tener también una información ahí en pantalla, las 20 millones y las casi 750.000 personas que van muriendo. Pero no solo eso ocurre en el mundo. En el mundo, de acuerdo a lo que vemos, hay una situación cada vez más terrible en relación a las familias. Y aquí sí puede ser que yo les esté hablando a algunos de ustedes que quizás pueda estar pasando por alguna situación familiar compleja, triste. Algunos seguramente no, y gloria a Dios por eso, pero la mayoría probablemente sí. Y no digo necesariamente la mayoría de ustedes, pero la mayoría en el mundo sí pasa por estas situaciones familiares complicadas, donde las familias se separan, los padres abandonan sus hogares, aparecen niños huérfanos muchas veces de ellos en las calles. Estas fotos, la foto que está arriba a la derecha, es una foto verdadera, es una foto real. En una calle, 3 niñitos durmiendo y el más chiquito desnudo en los brazos de su hermana. Cuando nosotros vemos esta situación, nos preguntamos, ¿dónde estará Dios en relación a todo eso? ¿Será que Dios se preocupa? Y la respuesta, por supuesto, es que sí, porque si no,
por qué te estaría diciendo todo eso. No solo Dios se preocupa, sino que interesantemente, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, Jesús ya lo había anunciado. En reiteradas ocasiones Jesús anunció que estas cosas se avecinaban rápidamente en el mundo y que especialmente al final de la historia, cerca de la segunda venida de Jesús, empezarían a pasar de una forma cada vez más frecuente. Hay cosas que el mundo no conocía, que conocería prácticamente llegado el final de los siglos, como se conoce. Y en algunos de los textos en donde Jesús dijo esto, que lo dijo en muchos textos, que no puedo mostrar ahora todos esos textos, pero en algunos de esos textos aparecen cosas como estas. Mateo 24, versículos 6 y 7, donde Jesús dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Dicho sea de paso, hemos pasado por la Primera, por la Segunda Guerra Mundial, por una multitud innumerable de guerras, donde perdemos la memoria de tantas guerras que hubieron, mucha cantidad de muertes en esas guerras, pero Jesús dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y luego dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y ahora dice estas cosas que realmente es para llamarnos la atención. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando nosotros observamos esto, notamos que Jesús dejó claro que eso ocurriría un poco antes de su segunda venida. Es más, ahí en pantalla puse mal, pero es Lucas 21, dice Lucas 1. Pero bien, en Lucas 21, versículos 25 al 27, encontramos palabras como estas que Jesús dijo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. No tengo tiempo ahora para explicar qué significa esto de señales en el sol, la luna y las estrellas. Me voy a enfocar en otra parte, pero sin dudas esto ocurrió en la historia también. Y luego dice, y en la tierra, angustias de las gentes. O sea que habría una situación de angustia a nivel mundial, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea que parecía que los océanos tendrían quizás cierto comportamiento por causa de ciertos eventos que se desarrollarían en el mundo. Y luego dice que estas personas desfallecerían, o sea, realmente estarían muy preocupadas al punto de casi fallecer, al punto de casi morir de esta angustia. Por eso dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. O sea, una expectación realmente quizás traumática para muchos. Luego dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Si ustedes se fijan en esta imagen, notarán que esto es algo que sucedió por allí, por el año 2017. Fue un año de muchos huracanes, ustedes saben, especialmente en el Caribe, todos los años suelen formarse huracanes, así como en un lugar de Asia suelen formarse tifones, etc. Pero hay lugares en el mundo donde parece que climáticamente son más propicios a generar este tipo de eventos climatológicos peligrosos. Y ahí ustedes ven en pantalla una foto satelital de 3 huracanes, parece muy bien alineados. Por un lado estaba el huracán Katia, por otro lado el huracán Irma y por otro lado el huracán José. En ese momento el huracán Irma estaba en categoría 5, que es la mayor de todas las categorías para un huracán. Luego los otros huracanes que tenían categoría 1 terminaron creciendo. Aquí tienen una foto ya satelital, pero real sin filtros, donde ustedes pueden ver esos 3 remolinos de nubes que son justamente los huracanes. Pero presten atención a lo que les voy a mostrar ahora. Ustedes nuevamente tienen ahí, y hay un título de noticias que recorrieron el mundo en ese año, cuando estaban los huracanes. Dice, Irma, José y Katia vuelven realidad la escena de la película El día después de mañana. La película del día después de mañana es una película que habla acerca de eventos catastróficos que podrían ocurrir al final del mundo o, digamos, en un momento del mundo, para no hablar del final del mundo, porque la película tampoco plantea eso, pero la cuestión es que se genera una situación climática que hace que en el mundo empiecen a aparecer huracanes, y justamente en la película aparece una escena muy parecida a la que luego en el 2017 sucedió. Y voy a entonces mostrar esta relación entre la ficción y la realidad. Y entonces ustedes tienen ahí esa película donde aparecen los 3 huracanes gigantes en línea, y aparecen también 3 huracanes gigantes, porque los 3 huracanes, Katia, Irma y José, terminaron los 3 siendo categoría 5, o
quizás uno llegó hasta 4, pero creo que los 3, 5. Y lo interesante es que lo que muchas personas creían que solo sería ficción, vieron que realmente esto podría cumplirse. Así como las películas que existen acerca de pandemias, de virus, hay una película conocida llamada Contagio, que justamente cuenta una situación muy parecida a la que el mundo vive hoy en día con coronavirus. Pero si las personas piensan de que esto es pura ficción y que los huracanes no podrían ser tan grandes, habría que preguntarles entonces a las personas que estuvieron presentes mientras los huracanes asolaban sus casas o sus ciudades o sus países donde vivían, por ejemplo, Puerto Rico, por así por el año 2017, entre muchos otros países, obviamente, que fueron afectados. Yo ahí tengo apenas en una imagen una comparación de diferentes huracanes a lo largo de los últimos años y cómo se ha comprobado que los huracanes son cada vez mayores y de una magnitud cada vez mayor. Pero los huracanes evidentemente son un fenómeno terriblemente peligroso de la naturaleza, pero ¿qué si hablamos un poco acerca de los terremotos? ¿Sabían ustedes que solamente en estos últimos 30 días, de acuerdo a una página que ustedes pueden encontrar, que es una página estadounidense, USGS, que viene a ser una encuesta geológica de los Estados Unidos? O sea, es una página que se encarga de establecer estadísticas basadas en informaciones reales que se detectan en varias partes del mundo, donde se proyectan gráficamente ahí cuáles fueron los terremotos que hubieron en X cantidad de tiempo hacia atrás. Tú puedes ahí colocar hace un año, hace 7 días, hace un día. Yo coloqué en los últimos 30 días terremotos de 4.5 o más en la escala Richter y me devolvió 444 terremotos que se han registrado en estos últimos 30 días. Es algo realmente a tener en cuenta y es algo terrible. Ustedes saben que los terremotos no solo generan daños en la tierra, sino que cuando el terremoto ocurre cerca de un lugar donde hay agua, como si fuese el caso de los terremotos que ocurrieron en ciertos lugares en el medio del mar, donde los epicentros fueron en el medio del mar, inmediatamente eso genera un tsunami, como vemos ahí en pantalla. En el año 2004, que ustedes, estamos en el 2020, muy probablemente algunos de ustedes quizás ni habían nacido. En el año 2004, en Indonesia, lo que aparece ahí en pantalla arriba a la izquierda, hubo un tsunami que se llevó la vida en pocos minutos de 227.800 personas en diferentes costas que ese tsunami golpeó. Algunos años más adelante, en Japón, en el 2011, o sea, hace apenas 9 años, un poco más. Este número creo que está desactualizado, se calcula que fueron muchas más la cantidad de víctimas, pero por lo menos 15.000 personas murieron por causa de ese tsunami. Ahora, ¿cuánto tiempo tardó ese tsunami en llevarse tristemente la vida de esas personas? Sencillamente en cuestión de minutos. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? ¿Por qué parece que ahora yo te pareciera dando mucha cantidad de de malas noticias? Bueno, yo te dije que la razón por la cual Dios muestra estas cosas, porque, ojo, yo solo te estoy mostrando la realidad. Yo solo estoy tratando de que tú aumentes el conocimiento de la realidad que te rodea. Yo no te estoy diciendo cosas que son ficción. Yo te estoy hablando de la realidad. Y es mejor que alguien te lo diga. Quizás tú ya lo sabes, pero si alguien no te lo ha dicho todavía, ese es el mundo en el que tú estás viviendo. Ese es el mundo en el que tú te desarrollas. Ese es el mundo en el que viniste y en el que tú proyectas tu futuro para poder ser esa persona que te gustaría ser. Bueno, ¿por qué yo te estoy contando todo eso? No es porque sencillamente quiero contarte estas malas noticias que ocurren en el mundo. Yo te estoy contando todo esto porque realmente tengo una buena noticia para ti. Tú dirás, ¿cómo? Pero ¿qué clase de buena noticia podría llegar a ser esto? Mira, Jesús siempre que daba una mala noticia, la acompañaba de una buena noticia. Estas cosas que yo te dije y que leímos recién en la Biblia, aparecen justamente, valga la redundancia, aparecen allí en la Biblia. Esto no fue invento de mi mente, no es invento de algunos científicos que se ponen a hacer cálculos y arrojan resultados. No, esto Jesús lo anticipó.
En su tiempo había personas que podrían ni siquiera creer a las palabras de Jesús. Les podría llegar a parecer hasta casi increíble que semejantes cosas podrían ocurrir o pudieran llegar a ocurrir en el mundo. Podría ser que la mayoría de los que los estaba escuchando quizás eran incrédulos a todas esas cosas. Ahora, si esas personas hubiesen viajado al futuro y se hubieran colocado en el año 2020 y desde allí hubiesen mirado hacia el pasado y al mismo año 2020, muy probablemente ya no serían más incrédulos. Reconocerían que lo que dijo Jesús era real. Ahora, el problema en el que estamos es que hoy en día nosotros, que estamos en el 2020, nosotros como seres humanos en este planeta, muchas veces cuando miramos la Biblia y lo comparamos con lo que está sucediendo, no creemos que todo eso realmente podría haber sido real. No creemos que realmente unas profecías anunciaron esto. Creemos que es quizás producto de la casualidad o de algunas de estas cosas que nosotros podemos utilizar como excusas para no hacer caso a lo que la Biblia dice. Pero créanme que estas personas que estaban escuchando a Jesús, con la seriedad que lógicamente Jesús estaba tratando estos temas, que quizás en ese momento ellos eran incrédulos, si ellos viajaran al futuro, se darían cuenta que estas cosas que para ellos no tenían sentido, hoy en día sí deberían cobrar sentido. Y hoy en día, no solo para ellos, que ahora no existen esas personas porque murieron, porque vivieron hace cerca de 2000 años, en los tiempos de Jesús, pero hoy en día para nosotros también debería tener sentido. Hoy en día para nosotros también debería llamarnos la atención. Nosotros que de acuerdo a la Biblia, por causa de todas estas señales que están sucediendo, significa que hemos alcanzado el final de los siglos. O sea, hemos alcanzado el final del momento donde la Biblia dice que en breve tiempo entonces vendría Jesús. Ahora, yo te dije que yo te estaba diciendo todo esto porque realmente tengo una buena noticia. Así como Jesús, cuando daba estas malas noticias, él siempre las acompañaba de una buena noticia. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ahí tenemos una buena noticia que viene detrás de esa mala noticia que Jesús anunció de cosas que sucederían. La mala es que en el mundo tendríamos aflicción. Eso lo vemos en el mismo texto. Y la buena es que en Jesús tendríamos paz. En el mundo que nos rodea, cuando nosotros miramos el mundo, la verdad es que cuando alguien prende el informativo, quizás a ustedes no les gusta mirar el informativo, quizás sí, algunas noticias miran seguramente, pero la cuestión es que cuando ustedes prenden la tele o miran estas noticias, o quizás a través de algunos de sus youtubers preferidos que también hacen algunos breaking news, o sea, algunas noticias de último momento, entonces ahí te mencionan y te informan cosas, generalmente no son cosas buenas, generalmente son estas cosas tristes, que generan aflicción al mundo entero. Y Jesús lo había anunciado, y Jesús ya lo había anticipado, que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiad porque luego dice, yo he vencido al mundo, y dice que en él podemos llegar a tener paz a pesar de toda esta tormenta que se vive en el mundo. Jesús también dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Fíjense ahí que yo subrayé mi paz. Y luego dice, yo no os la doy como el mundo la da. O sea que Jesús estaba diciendo que el mundo también propone paz. Fíjense que muchas veces las guerras son llevadas a cabo con la excusa de generar la paz. ¿Cuán contradictorio puede ser? Cuando los presidentes de algunos países que hacen guerra contra otros países hablan, dice que ellos hacen guerra para generar paz en el mundo. Una cosa muy extraña. Ahí dice claramente entonces que Jesús no da la paz como el mundo la da. O sea que el mundo se propone dar paz. El mundo dice que da paz, pero Jesús dice que la paz de él no es igual. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la realidad es que la paz que el mundo propone genera miedo, porque todo lo que está pasando en el mundo genera preocupación y miedo. Pero Jesús dice, no, pero tranquilos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, Jesús nos está invitando a hacer algo. Creer que en el mundo hay aflicción es sencillo, ¿verdad? Tan solo tú, como decía, miras los noticieros y hay malas noticias por todos lados. O sea,
que tú creas, que tú puedas creer que en el mundo hay aflicción, parece algo muy sencillo. Pero creer que en Jesús tendremos paz parece implicar un desafío mayor, porque para eso la Biblia enseña que para que yo pueda tener paz en Jesús, Dios me está pidiendo que yo dé un salto de fe. Yo no tengo que tener fe para saber que existe tal cosa como enfermedades que se llevan la vida de mis seres queridos, porque lo puedo experimentar. Yo no tengo que tener fe para creer, o mejor dicho, sí, yo no necesito tener fe para creer que existen guerras que se han cobrado la vida de millones. No necesito fe para creer que existen tornados, huracanes y todas estas cosas que generan problemas. Pero yo parece que sí necesito tener fe para creer que Jesús realmente puede darme esa paz que el mundo no me da. Y siendo que Jesús sabe que nosotros necesitamos fe, Él sabe también que para que esa fe que tú necesitas, querido amigo, para poder creer en ese Dios que está dispuesto a librarte de todo tipo de mal, Él sabe que para que tú tengas esa fe verdadera, tú necesitas tener evidencia para saber la diferencia entre la fe correcta y la fe incorrecta. Quiero hacer un alto aquí. Si la Biblia no nos presentara evidencia de que la Biblia es palabra de Dios, entonces cualquier persona puede venir con cualquier libro, o yo mismo agarro, me pongo a escribir mi diario personal, me invento cosas, y luego les digo a las personas o les pido que tengan fe en lo que yo escribí. Las personas me van a mirar raro y me van a decir, ¿y por qué tengo que tener fe en lo que vos decís? Bueno, pero porque sí. Entonces muchas veces nosotros como cristianos respondemos a la pregunta, ¿por qué crees que Jesús existió? ¿Por qué crees que Dios existe? ¿Por qué crees que Dios es bueno? ¿Por qué crees que existe tal ser como el Dios de la Biblia? Muchas veces nosotros decimos, porque sí. Bueno, pero si esa fuese una respuesta correcta, nosotros deberíamos entender que entonces nuestros hermanos que se encuentran en India y que son hindúes y que son budistas algunos o chinos, etcétera, también su fe es correcta, porque ellos creen porque sí. Es interesante que ellos tienen una fe, pero no tienen evidencia de que esa fe es correcta. Así que la fe que plantea la Biblia no puede ser igual a las demás, sino todas estarían en la misma escala de verdad y todas serían buenas. O sea, no podríamos decir cuál es verdadero y cuál es no. Pero la Biblia no presenta eso. La Biblia, por ejemplo, dice algo muy claro. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo una cosa muy, muy extrema para algunos. Algunos dirán, no, ¿cómo puede ser posible? Jesús estaba diciendo que solo siguiendo a Jesús uno puede llegar a conocer a Dios. Bueno, eso es lo que dijo Jesús. ¿Yo por qué voy a ir en contra de lo que él dijo? Pero la cuestión es que para que lo que dijo Jesús pueda ser creíble, él tiene que presentar evidencia, porque si no, cualquiera puede dar información. O sea que, siendo de que Jesús quiere que tengamos fe, y sabiendo de que además Jesús quiere que la fe nuestra no sea una fe ciega, sino una fe basada en evidencia, entonces él tendría que dar evidencia. Jesús sabía de eso. Por eso es que él anunció estas profecías, para darnos la evidencia por anticipado de que cuando estas cosas sucediesen, entonces nosotros podamos creer. Por eso dice Juan 14, 29, y ahora os lo he dicho antes. Aquí el que está hablando es Jesús. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, dice la Biblia, creáis. O sea que Dios quiere que creamos, pero sabe que muchas veces nosotros requerimos de evidencia. Entonces Él dejó la evidencia en la Biblia a través de las profecías para que cuando estas profecías se cumpliesen, nosotros mirando al pasado digamos, wow, o sea que se cumplieron. Si se cumplieron significa que entonces es real. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes y me hago a mí, y es la pregunta que Dios nos hace. ¿Creemos a sus promesas realmente? ¿Creemos que Dios puede darnos o en Dios podemos tener esa paz que Jesús nos prometió? Si nosotros creemos a sus promesas, entonces evidentemente vamos a poder recibir esa paz. Ahora, si nosotros somos incrédulos, evidentemente no lo recibiremos, porque es necesario, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios para pedir algo, primero crea que le hay, crea que existe Dios y que puede cumplir esas promesas. Por eso dice la Biblia que la fe es importante para que Dios pueda bendecirte como Él quiere bendecirte. Y para que tu fe se desarrolle, obviamente tú tienes que
conocer acerca de esa evidencia que Dios dejó. ¿Y cuál es esa evidencia? La que aparece en la Biblia. ¿Dónde se confirma esa evidencia? En la historia, en las profecías que dejó Dios en la Biblia, en la ciencia, como hemos visto estos días. ¿Cómo poder saber si nosotros somos producto del azar o somos producto de diseño inteligente? Sencillo, vamos a ver lo que dice la ciencia, hagamos cálculos matemáticos, vamos a ver lo que dice la física, la química, la biología, como vimos ayer también, que lo que les mostré ayer era apenas un pantallazo de lo profundo que es todo esto. O sea, ¿será que tenemos evidencia para poder creer en la palabra de Dios? La respuesta obvia es sí. Ahora, depende de nosotros si basados en esa evidencia vamos entonces a seguir avanzando o no. Jesús dijo en Lucas 21-28 que cuando estas cosas comiencen a suceder, estas cosas que Él anunció, Él no dijo que nosotros teníamos que temer. Muchas personas temen en este mundo, tienen un miedo descomunal, tienen una angustia terrible. Y yo no digo que tú no te pongas triste, porque yo lo haría también si algún ser querido fallece, si pierdo el trabajo, si mi familia empieza a pasar hambre. ¿Cómo no me voy a preocupar con esas cosas? Pero una cosa es preocuparse y otra cosa es desfallecer. Otra cosa es estar al borde de una angustia tal que parece que te carcome los huesos. Jesús dijo, no, no hagan esas cosas, no se sientan así cuando estas cosas comiencen a suceder. Él dijo, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso significa que la segunda venida de Jesús está cerca. Eso significa que la promesa de que Jesús viene a buscarnos para ir a nuestra casa celestial, porque nosotros somos peregrinos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, porque ellos no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Sí, somos del mundo en un sentido, pero nuestra patria tiene que estar colocada allí arriba, porque nuestra patria es del reino de los cielos. Si yo creo a estas promesas, entonces yo anhelo que Jesús venga por segunda vez. Recuerdo una hermana de iglesia que una vez yo le estaba hablando acerca de estas cosas, para tratar de tocar su corazón y mostrarle a ella y a toda su familia, fue un estudio bíblico en el que yo estaba, de que realmente Dios dejó estas cosas no para asustarnos, sino para mostrarnos de que nosotros tenemos que confiar. Porque conste, yo le hablase o no le hablase a esta hermana acerca de las cosas que estaban sucediendo en el mundo, estas cosas suceden. Que yo no le hablase a la hermana de las cosas que suceden en el mundo, no resolvía el problema, porque en el mundo siguen sucediendo estas cosas. Pero ella no comprendía que la razón de la segunda venida de Jesús no es para traer mal y maldad y destrucción, no, es para traer salvación, por supuesto. ¿A quiénes? A los que quieren ser salvos. Ahora, lógicamente, Dios respeta el libre albedrío de cada uno. Si una persona decide no ser salva, aunque Dios se entristece mucho, Dios tiene que aceptar eso. Pero, ¿de qué lado te gustaría estar a ti? ¿Del lado de los que cuando venga Jesús por segunda vez se sentirá contento o de los que se sientan tristes? Si quizás piensas que estás en el segundo grupo si viniese hoy Jesús, bueno, agradécele a Jesús que no vino. La Biblia dice que Jesús aún no ha venido porque Dios espera que sus hijos procedan al arrepentimiento. O sea que Dios quiere que tú te arrepientas, que después de ver toda esta evidencia que yo te he estado mostrando estos días, tú puedas crecer espiritualmente, tú puedas entender que el mundo que te rodea realmente es más maravilloso de lo que te imaginas. Pero para poder ver esa maravilla, tú tienes que incursionar en el mundo espiritual. Tú tienes que colocarte esos lentes de realidad aumentada para ver las cosas como son, no como el mundo te las plantea. Porque te repito, amigo querido, si tú tratas de obtener información del mundo para tener paz, como el mundo te lo propone, Jesús lo dejó claro, que en el mundo lo único que obtendrías sería aflicción. En cambio, si tú observas la Biblia, observas la evidencia que Dios te da y comprendes que el único que te puede dar paz es Jesús, entonces ahí sí tendrías paz. Y si tendrías paz, vas a estar en este segundo grupo que van a gozarse, a disfrutar de la segunda venida de Jesús, y no todo lo contrario. Jesús cuando estuvo en este mundo tuvo muchos seguidores, muchos seguidores. La cuestión es que tuvo mucha más cantidad de personas que tristemente no lo siguieron. Jesús cuando pedía a las personas que lo siguieran,
Muchos piensan, por ejemplo, en el caso de Pedro, Andrés, Jacobo o Juan, ¿será que sencillamente se les apareció un hombre, como en este caso ahí en la imagen, Jesús vestido de blanco, y les dijo, sígueme? Y entonces lo miraron, parece que quedaron hipnotizados y lo siguieron. No, cuando ustedes prestan atención a lo que dice la Biblia, verán que Jesús había empezado a hacer milagros y eso llamó la atención de ellos. Observaron lo que estaban haciendo. Es más, algunos de ellos estuvieron presentes en el bautismo de Jesús, en el cual también ocurrió un milagro, porque no solo descendió una paloma, que nadie sabe de dónde salió, representando al Espíritu Santo en forma de paloma, sino que se oyó una voz del cielo. Imagínate, del cielo se escuchan estruendos y una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todas las personas quizás se pusieron a temer, pero al mismo tiempo había un clima de reverencia. Ellos se dieron cuenta que en torno a Jesús habían milagros que estaban sucediendo. No era cualquier ser humano. Jesús les presentó evidencia que quien él decía ser era real. Entonces, cuando él fue a estos hombres, les dijo, sígueme. ¿Y qué creen ustedes que ellos hicieron? Luego de él haberles presentado evidencia de que realmente era quien decía ser, le siguieron. Lo mismo pasó con Mateo. No dispongo ahora del tiempo para explicar cómo es que esto sucedió con Mateo, pero no es que sencillamente un hombre que estaba cobrando impuestos vio a un hombre pasar por ahí que le dijo, sígueme, y le dijo, sí, sí, claro, dejo todo y sigo. No, no. Cuando este Mateo decidió seguirlo, él era un hombre inteligente. Él era un hombre que entendía que era mucho mejor seguir a ese hombre llamado Jesús, porque evidentemente había algo especial en él por las cosas que se sabían que él había comenzado a hacer, que seguir cobrando impuestos. Lo mismo podemos ver con Natanael. Natanael fue una de las personas que Jesús llamó también. Y la pregunta es, ¿Jesús le habrá presentado evidencia? Si este Natanael no sabía absolutamente nada de Jesús, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Es más, cuando le dijeron, bueno, parece que es de cierto lugar, ¿puede salir algo bueno de ese lugar? Dice Natanael. Entonces, Natanael fue caminando hacia donde estaba Jesús, y ahí es donde aparece Juan capítulo 1, versículo 48, donde Jesús le dijo, donde Jesús un poquito antes, Jesús le habla a Natanael, y en el versículo 48 Natanael le dice, ¿y tú de dónde me conoces? Entonces respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe, que era uno de los discípulos, te llamara, porque Felipe lo llamó para que vaya y se acercara a Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, parece que Natanael estaba solo y nadie estaba con él. Y se supone que, excepto Felipe, que lo fue a buscar debajo de la higuera o en algún lugar, nadie sabía dónde estaba. Entonces, esto para Natanael fue evidencia de que estaba frente a alguien que podía conocer cosas que otros parecía que no podían conocer, que podía ver cosas que otros parecía que no podían ver. Por eso dijo en el versículo 49 Natanael, Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y entonces, ¿qué sucedió? Natanael lo siguió a Jesús. Y la pregunta que yo te hago ahora es, ¿y tú realmente quieres seguir a Jesús? Hay alguien que dijo que el pasado ya pasó y tú no tienes forma de volver atrás. El futuro no te pertenece, porque evidentemente está en las manos de Dios. Pero Dios te ha dado algo maravilloso para que tú puedas utilizar, y es tu capacidad de decidir, es tu libre albedrío. Y el presente es en el que justamente tú puedes decidir cuál va a ser tu destino. Si ser como tristemente la mayoría de las personas, que habiéndoseles presentado toda esta evidencia, decidieron no seguir a Jesús y tristemente se perderán, o ser de los muchos, pero la minoría igualmente, que habiendo escuchado todas estas cosas, decidieron hacer cambios en su vida para seguir a Jesús. La Biblia dice que tú no vales poco. La Biblia dice que tú eres más valioso que oro de Ofir. La Biblia dice que Dios dio la vida de su Hijo para que tú realmente puedas ser salvo. Hay una escritora y profeta llamada Ellen White que dice que las riquezas, no solo de este mundo, de todos los mundos, de todo el universo, son menores que lo que sale para Dios, que lo que cuesta para Dios una sola alma, uno solo de sus hijos. O sea, tú eres mucho más valioso de lo que puedes imaginar. Y eso es lo que dice la Biblia. Esa es la razón por la que Dios
entregó a su Hijo y su Hijo derramó su sangre por ti en la cruz. Y quiero culminar mostrándote esto que aparece en pantalla. ¿Sabes? Estuve averiguando un poquito y parece que el video más visto hasta la fecha tiene cerca de 6.900 millones de views, o sea, de visualizaciones. Pero de acuerdo a lo que se nos dice, cuando Jesús venga por segunda vez, si viene ahora en poquito tiempo, como entiendo yo que va a venir, no sabemos cuándo, obviamente, pero siendo de que nos estamos acercando a un número de personas en el mundo, muy probablemente, si considerásemos eso, entonces las personas, los views, las personas, los viewers, digamos así, que van a ver a Jesús son 8.000 millones de personas. ¿Qué está queriendo decir usted, pastor? ¿Que todo el mundo lo verá? Exactamente. Y no en diferido como en Internet, sino al mismo tiempo, online, conectados. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y cuando hablé de online conectados, hablo de realmente, de que lo estás viendo, que no hace falta una computadora ni nadie que te lo cuente. La Biblia dice que Jesús está viniendo por segunda vez y todo ojo le verá. La pregunta es aquí, ¿tú quieres transformarte en un seguidor de Jesús? Porque tú seguramente eres seguidor de muchos youtubers, tú eres un follower de algunos de ellos. O no solo youtubers, pueden ser muchos otros. Podríamos incluir otras redes sociales. Pero, ¿sabes? Dios no solo quiere que tú puedas ver la segunda venida de Jesús, porque hay una diferencia entre ser un viewer y generar una vista y ser un suscriptor. Yo muchas veces he mirado videos en YouTube donde sencillamente los miro, pero no me suscribo al canal. La pregunta es, o sea, no quiero ser seguidor de ese canal o esa persona. La pregunta es, ¿tú en calidad de qué quieres estar cuando veas a Jesús por segunda vez? ¿Quieres estar en calidad de los que sencillamente lo verán volver, pero nunca le dieron clic de alguna forma al botón suscribirse o follower, o follow, mejor dicho? ¿O quieres ser de los que realmente decidieron por Jesús alguna vez? Decidieron seguir a Jesús. Y entonces no solo lo verán, sino que heredarán la vida eterna. Yo deseo de corazón que tú puedas estar en este segundo grupo, que no solo va a ver volver a Jesús, sino que van a heredar la vida eterna porque decidieron aquí, en este planeta, transformarse en seguidores de Jesús. Quiero culminar solamente haciéndote esta invitación. No te pierdas este tema de mañana. No te voy a contar ahora de qué se trata. Tú puedes ver ahí el título, Unidad de Reconocimiento Especial. Y Dios tiene grandes planes para ti. Y dentro de esos grandes planes que tiene para ti, mañana te voy a contar cuál es seguramente el principal de todos ellos. La razón por la que tú naciste, la razón por la que existes. Así que deseo de corazón, donde sea que te encuentres y donde sea que me estás viendo en este momento y estás escuchando la palabra de Dios, que tú puedas hacer esos cambios que debes hacer en tu vida para permitir que Dios more en tu corazón y entonces puedas heredar la vida eterna. Y no solo tú, sino también tus seres queridos. Que Dios te bendiga.